bienvenidos al homenaje que estamos presentando el día de hoy por motivo del aniversario del nacimiento de Carlos Montemayor. Las instancias participantes en este evento son, obviamente, la Cátedra Intercultural Carlos Montemayor, que está alojada en el Centro de Investigación y Docencia de Humanidades del Estado de Morelos, la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca. Queremos hacer un agradecimiento especial a la doctora Laura Benzazo, quien es la responsable de la cátedra del CIDEM, y que gracias a su empuje y su participación ha tenido lugar este evento. Asimismo, queremos dar el agradecimiento por mi conducto al director general del Centro de Investigación y Docencia de Humanidades, Jesús Manuel Martínez Araiza, al Ayuntamiento de Cuernavaca, que está representado en esta ocasión por la Secretaria General Cristina Ríos, y a la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, cuyo representante el día de hoy es Hernán Osorio. Muchísimas gracias, bienvenidos, y ojalá pues esta sea una gran ocasión festiva para conmemorar a Carlos. Gracias. Darles también la bienvenida de mi parte. La verdad es que yo me dediqué a repartir tareas, así que ahorita voy a disfrutar el programa junto con ustedes. Si faltara algo, bueno, ya se lo comentaremos a última hora. Sí les pediría de favor a la salida, va a haber una libreta si quieren poner sus comentarios, sus nombres, su correo si quieren seguir informados de las actividades de la cátedra. Sí les recuerdo que pueden informarse también por internet. El sitio se llama www.catedracarlosmontemayor, todo pegado, por Y Montemayor.org. Entonces, pues bienvenidos. Le paso la palabra a Susana de la Gaza, esposa de Carlos Montemayor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues gracias a toda la mesa, Lourdes, al CIDEM, a las autoridades. Ya Lourdes se encargó de dar los agradecimientos. A Laura, ¿verdad? Porque siempre estamos hablando, mandándonos, picando piedra, aquí lo menciono inclusive. Y bueno, pues comencemos. Bueno, también, claro, agradecer la presencia de Marta, la doctora Marta Montemayor Aceves, quien trae una conferencia, ahorita no recuerdo el título, pero bueno, la influencia de Virginia Carlos Montemayor, sí. Y Antonio Bravo, quien fuera su pianista y amigo durante 10 años aproximadamente, 11 años, y bueno, 11 años y medio, claro. Y él también trae una presentación muy linda, les va a gustar muchísimo. Y bueno, yo más que nada aquí para agradecerles a todas las autoridades, como lo comenté, y quiero compartirles el pensamiento de Carlos sobre el agradecimiento. Cito: me he referido al agradecimiento como una experiencia individual que reafirma nuestra condición colectiva. No nacemos solos, no crecemos solos, no despertamos siempre al mundo del pensamiento como una experiencia de soledad, sino por la fuerza de su riqueza colectiva, porque trabajamos en una heredad compartida con muchas generaciones y pueblos. No sé si podemos ser mejores cuando agradecemos lo que a muchos debemos en el avance de nuestra vida. Sé que agradecer compromete. Por ello, ahora que agradezco a quienes debo lo que he llegado a ser, reitero también que sigo dispuesto a aceptar el compromiso que me sostiene y alienta. Aunque físicamente Carlos no está entre nosotros, su compromiso sigue y seguirá mientras haya lectores interesados en conocer, disfrutar y difundir su pensamiento y obra. De ahí es que viene este esfuerzo para realizar la Cátedra Intercultural Carlos Montemayor y la Cátedra Itinerante de Estudios Interculturales Carlos Montemayor. Ambas se han podido mantener debido al esfuerzo colectivo sobre pensamientos y acciones que son las que todos esperaríamos de las personas comprometidas con esta realidad social. Me emociona saber que él está picando piedra,
según las palabras de Laura, está dando resultados. Estoy segura que si seguimos con este esfuerzo colectivo sin dejar de luchar, conseguiremos ser escuchados. Y ahora daré lectura a una semblanza escrita por Victoria Montemayor, que no pudo estar aquí, que es hija de Carlos Montemayor. Ella vive en Chihuahua y no pudo estar presente. Entonces la tituló Carlos Montemayor, breve historia de una intensa vida, por Victoria Montemayor. Carlos Montemayor fue escritor, investigador, luchador social, analista político, propulsor de las lenguas indígenas, tenor, traductor y poeta. Nació en Parral, Chihuahua, el 13 de junio de 1947 y murió en la Ciudad de México el 28 de febrero de 2010 en una noche de luna llena. En su obra encontramos cuento, novela, poesía, investigaciones y ensayos sobre la historia de nuestro país, así como de la cultura grecolatina o literatura en lengua indígena. Entre sus premios se encuentran el Javier Villaurrutia por Las llaves de Urgel, Premio Narrativa Colima por Guerra en el Paraíso, Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares por Abril y otras estaciones, el Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo 1993 por Operativo en el Trópico o El Árbol de la Vida de Stephen Mariner, Premio Especial Giuseppe Cervi en 2004 por La Danza del Serpente, título de la traducción italiana de la novela Los Informes Secretos, por su trayectoria literaria el Premio Fundación México Unido a la Excelencia de lo Nuestro en 2007 y Premio Gawi Tonara en 2009. El último, el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2009 en el área de literatura. Su obra nos traslada a diversos mundos. De sus cuentos Las llaves de Urgel y Cuentos gnósticos brotan polvos de estrellas, magia y encantamientos. Seres que se encuentran regidos por fuerzas superiores, seres divinos, humanos y demoníacos que cantan y sufren por su destino, el amor, los recuerdos, la pesadez y soledad humana. En El alba y otros cuentos nos encontramos en el mundo real, el de la vida cotidiana, de las luchas y sentimientos humanos. Operativo en el Trópico nos traslada a la selva, al sonido de la lluvia, al olor a tierra mojada, a una lucha por la sobrevivencia. Es un canto al hombre y a la guerrilla. Su poesía es polifacética. Encontramos poemas de lucha social como Las armas del viento y El Tlatelolco, poemas que cantan al amor y al cuerpo que la tierra sigue, poemas de abril y apuntes del exilio, poemas que evocan sus memorias en Parral como memoria y los poemas de Simpao, poemas que nos trasladan a diversos lugares y momentos que rememoran la alegría de vivir, los recuerdos de nuestros padres, nuestros amigos, la vida que pasa y se va. Poemas que evocan temas clásicos como las armas y el polvo. Poemas hebraicos que tienen su origen en el alfabeto judaico, que nos trasladan a la cábala, al simbolismo profundo al que solo pueden penetrar los rabinos y que Montemayor describe simplemente como poemas, en donde recorremos las letras hebraicas del Aleph a la Tau, origen y fin. Versos que cantan a los elementos, a Finisterra, el desierto y la metáfora del amor, de la amistad y los recuerdos en apuntes o simplemente poemas. Su obra es también la voz que nos insta a vivir y a seguir luchando por lo que queremos. El canto al ser, al hombre, a la libertad, al destino, a su memoria, a su país, a su ciudad. Sus palabras son luz que reflejan la luminosidad del ser, del espíritu, la certeza de que somos únicos, seres luminosos hechos de materia, de polvo. Montemayor siempre buscó a través de su escritura la reflexión, el pensar y analizar nuestra vida, nuestro entorno social, nuestra historia. De adolescente comenzó a tomar conciencia de las causas sociales, convivir con los mineros y campesinos, como él decía, fue lo que lo marcó para ser luchador social, el hombre de reflexión e historiador. En sus novelas encontramos parte de la historia de México. Si sus primeras novelas como Mar de Piedra y Minas del Retorno se enfocan a la vida de los mineros de Chihuahua, de Parral, de San Francisco de Oro y Santa Bárbara. La trilogía de Las armas del alba, La fuga y Las mujeres del alba estarán dedicadas al movimiento guerrillero de la Sierra de Madera. Guerra en el Paraíso, La Sierra de Guerrero, Lucio Cabañas y La guerrilla fueron el preámbulo para dar vida a sus últimas obras. Su trabajo como traductor lo encontramos en Pessoa, Safo, Carmina Burana,
Historia de un poema, Saludo al mundo de Walt Whitman, Antología de la poesía griega del siglo XX, así como en literatura en lenguas indígenas, el cuento indígena de tradición oral, arte y trama en el cuento indígena, Los Tarahumaras, Pueblo de Estrellas y Barrancas, Los Pueblos Indios de México Hoy, Palabras de los Seres Verdaderos, tomos de poesía, teatro y cuento del indígena contemporáneo que realizó con el investigador Donald Frischman y cuyo último trabajo fue Los Nuevos Cantos de la Ceiba. Sus investigaciones en el campo indigenista fueron vastas y prolíficas. Encontramos traducciones de poesía, cuento, leyendas, rezos sacerdotales, teatro y estudios sobre la vida e historia de los pueblos indígenas, así como un diccionario del náhuatl en el español de México y un análisis sobre nahuatlismos poliétnicos. Pero no solo nos dejó sus letras, también su voz en discos como El Último Romántico, canciones napolitanas e italianas, María River, Concierto Mexicano y Zarzuela y Cantos de España. Además de su obra, el espíritu de Montemayor nos insta a buscar, a luchar por un mundo mejor, de justicia donde reine la libertad. Sus palabras son puertas que se abren, que cantan al hombre, al ser, a la vida y que permanecen en nuestra memoria. Gracias, Lucy. Como pueden ver, Susana brilla de luz propia. Aquí tengo una breve semblanza de ella. Es además una magnífica amiga y una gran colaboradora de la cátedra. En lo personal quisiera decirle que tuve el privilegio de ser alumna de Carlos Montemayor en el CIDEM y realmente dejó una huella profunda en los que lo conocimos, y de ahí el interés para seguir difundiendo su pensamiento, su obra, hacer conciencia de alguna manera, hay una conciencia intercultural, y esto es lo que estamos haciendo con 2 seminarios en el CIDEM y otras actividades de las que se pueden enterar si consultan la página en estos 3 años de vida de la cátedra. Le doy la palabra a la hermana de Carlos, Marta Montemayor Aceves. Realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en letras clásicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. En la Facultad de Filosofía y Letras imparte las asignaturas de latín 3 y 4, correspondientes a la licenciatura en letras hispánicas. En la Facultad de Derecho ha impartido la asignatura optativa de latín jurídico. Asiste semanalmente al seminario de textos jurídicos latinos, donde se estudia, lee y comenta la obra cumbre de la jurisprudencia romana, el Diogesto de Justiniano. Es investigadora titular de tiempo completo del Centro de Estudios Clásicos en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Su línea de investigación es el estudio de las fuentes jurídicas latinas y de la literatura latina, temas sobre los cuales ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. ¿Puedo no leerlo? Sí, entonces dime un segundo. Bueno, como estudiosa de la literatura latina, publica diversos artículos y participó como coordinadora y traductora en la publicación del libro en 12 tomos, La Real Expedición Botánica Nueva España de José Mariano Mociño y Martín de Cessé, publicado conjuntamente en 2012 por Siglo XXI y la UNAM. Actualmente es la coordinadora del Centro de Estudios Clásicos y está trabajando sobre la obra de Suetonio de los Poetas. ¿Tampoco? Ya. Sí. Buenas tardes. Primeramente quiero agradecer a Laura y a Lourdes la invitación a este lugar que realmente no conocía, y ahorita por lo que estoy escuchando, mi hermano ha dado clases aquí. Este es el Bueno, en el CIDEM, sí, claro. Sí, como ya escucharon, yo estudié letras clásicas y por supuesto les voy a hablar de la influencia que tuvo mi hermano, que tuve yo de él en este tema y que tuvo mi hermano de estos temas, porque en lo que primero se formó fue precisamente en los clásicos griegos
Entonces, les voy a leer y a platicar algunas cosas. Ya saben ustedes que mi hermano era políglota, que tuvo el don de hablar varias lenguas. Hablaba inglés, francés, portugués, italiano, hebreo, maya, náhuatl, griego moderno. Fue estudioso y admirador del griego clásico y del latín. En total cuento 10 lenguas y 11 con el español. Para mí era un intelectual completo como un hombre del Renacimiento. Igual escribía poemas que un artículo político. Igual tocaba guitarra o piano que cantaba ópera. Igual conversaba de literatura, de historia y de política que de botánica o de fútbol. Y metí este tema de la botánica, porque también se leyó en mi semblanza, que estuve trabajando en un libro sobre botánica, escrito en latín, no hispano, y en alguna ocasión yo le hice consultas a mi hermano sobre latín no hispano. Él se consideraba poeta, pero antes que todo, también a mi modo de ver era lingüista, pues amaba la palabra y toda su obra versó alrededor de ella. A partir de las clases que tomó en Chihuahua con el maestro italiano, filósofo y latinista Ferro Gay, empezó a acercarse a los clásicos, hasta que de manera en gran parte autodidacta logró adquirir una sólida formación en esta materia. No sé si sabían, pero esto era una de las prácticas de mi hermano. Se formó de manera autodidacta en muchas materias. Estudió griego antiguo y latín con profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, aunque también lo hizo, repito, de manera autodidacta. Podía leer latín, por ejemplo, en latín, la vida de Virgilio, escrita por Suetonio y conservada por Donato. Tenía un libro en formato pequeño de bolsillo que contiene toda la obra de Virgilio, la Eneida, las Bucólicas, las Lógicas, en latín únicamente, sin traducción. Y me decía que se lo llevaba en sus viajes como su libro de bolsillo. Y en vez de leer a veces una novela o alguna otra cosa, leía la vida, por ejemplo, de Virgilio en latín. Su formación clásica puede apreciarse en su obra completa, en sus poemas, en sus novelas. En alguna ocasión él me decía que la novela de Guerra en el Paraíso estaba basada en la tragedia griega, por ejemplo. Este sería un tema de investigación para quienes tengan interés en la obra de mi hermano. Y según el poeta y ensayista chihuahuense Vicente Anaya, en su artículo Carlos Montemayor y los clásicos, la obra de mi hermano se puede diferenciar en dos periodos marcados en su línea divisoria por Guerra en el Paraíso. En su primera etapa, Carlos se ocupaba de los clásicos griegos y latinos. De los primeros, dice Vicente Anaya, aprendió el concepto de justicia y el de una ética que se preocupaba de lo justo y de lo injusto. De los latinos, aprendió los principios del derecho romano. Y de Séneca, la idea de que el lenguaje es una mímesis del hombre, un espejo que refleja su realidad, sus pasiones y carácter. No sé si saben también que mi hermano estudió Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y aparte estudió Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras. Por esto, la idea de Vicente Anaya es que estas enseñanzas de su primera etapa son la clave para entender las ideas del segundo periodo, las obras de conciencia social, en las que denunciaba lo injusto para exigir lo justo, en las que expresaba que la literatura no es individual, sino social, es lo que refleja en torno del escritor. Enseguida enumeraré algunas obras. Traje unas imágenes que se pueden ir poniendo ahorita. Esta es una manta que se hizo en una exposición de fotografía que organizó Susana en Parral. Esta es la mina de Parral y este es uno de los escenarios principalmente de dos de sus novelas de mi hermano, Mar de Piedra y Minas de Retorno. La siguiente, por favor. Esta es una foto, creo que un poco conocida de mi hermano, con su gran sonrisa. La siguiente. Aquí continúo. Les voy a enumerar específicamente las obras de contenido exclusivamente clásico, o sea, de griego y de latín. El ensayo, La conciencia moral en la tragedia griega, en este libro de los besos perdidos. La siguiente, por favor.
El otro es Historia de un poema, es un análisis que es desde el que les voy a hablar ahora, y los ensayos Lucio Annio Séneca y las epístolas a Lucilio, la Orestía de Esquilo, en este libro del oficio literario. En la siguiente están las portadas de la otra obra de Safo, esta es una traducción del griego clásico al español, y después en otra diapositiva la poesía de los boyardos. En esta misma portada está un artículo muy bonito sobre música, danza y poesía en la antigüedad griega. La siguiente diapositiva, por favor, es la poesía de los boyardos, que es Carmina Burana, la mundialmente conocida como Carmina Burana. Él tradujo los poemas de Carmina Burana. La siguiente sería que fue coordinador de la serie de clásicos universales Fin del Mundo que organizó la SEP. Él era muy joven y trabajó en conjunto con mis compañeros del centro donde yo trabajo de traductores de griego y de latín, y tradujo estas obras que a veces en mi centro las traducen como para los especialistas, y la SEP tuvo este proyecto de ampliar el público y hacer obras para cualquier público, porque esta colección tenía las traducciones sin el texto latino o sin el texto griego, y en el centro de trabajo se publican bilingües. Sí, son esos. Les voy a hablar específicamente de la obra Historia de un poema. Esta obra es un poema, Historia de un poema, es un estudio filológico sobre la égloga cuarta de Virgilio. En él comenta mi hermano, verso a verso, todos los contenidos poéticos sobre las diferentes traducciones e interpretaciones de clásico que el poema. En este libro expresa y registra su teoría sobre la traducción literaria, especialmente de poesía. Virgilio dedicó este poema de la égloga cuarta a su amigo el cónsul Asinio Polión, quien le había ayudado a recuperar unas tierras que le habían sido quitadas al padre de Virgilio. Y le dedica también este poema a Virgilio a su hijo de Asinio Polión, que acababa de nacer. A Asinio Polión lo representa como el símbolo de la paz y al niño recién nacido como el que auguraba tiempos dichosos. Estos dos personajes son claves en este poema de Virgilio, y el análisis que hace mi hermano es muy interesante, que espero que sí les parezca. Este poema, todo lo que les voy a platicar es lo que dice el libro. Básicamente no son ideas mías, sino de mi hermano. Este poema fue escrito en latín en el año 41 a.C., hace 2050 años. A esto se refiere Carlos Montemayor cuando explica que un lector no puede entender fielmente las palabras de un poema que pertenece a otra época diferente a la suya, pues las palabras no son las mismas. Ejemplifican decir que leer a Walt Whitman o a Neruda es un encuentro con nuestro mundo, pero leer a Homero o a Virgilio es una colisión de mundos opuestos o diferentes, pero nunca idénticos. Por eso la traducción es un universo nuevo. En este libro habla sobre precisamente su teoría de la traducción. Y dice cosas muy importantes. Traducir un poema no es solamente recuperarlo en otro idioma, no es solo emitir un balance léxico o un inventario informativo, sino es hacerlo nuestro. Para el traductor, traducir es construir, crear, no solo es verter agua de un cántaro a otro. Explica 4 niveles de la traducción: el léxico, el de la métrica, el de la interpretación y el poético. Dice que en todos estos niveles el traductor siempre toma decisiones de cómo traducir una palabra u otra. Para no cansarnos mucho y entretenernos mucho, pasamos a la otra. Les voy a dar unos versos de Virgilio en latín y luego la traducción de mi hermano y lo que él mismo explica en este libro. Por ejemplo, Sicelides musae Paula majora canam, non omnis arbusta iuma unides unidicae. Lo poco que les voy a explicar es poco, porque él explica muchas cosas más. Y esta es una manera de hacer investigación sobre estudios clásicos. Por ejemplo, él explica que la palabra Sicelides no es latina sino griega y se traduce como musa siciliana. Y luego me centraré en las últimas palabras, humilesque miricae. Miricae son tamariscos
¿Me pueden mostrar la siguiente imagen? Y luego regresamos a la anterior. Son unos arbustos que no crecen mucho. Regresamos a la anterior, sí, gracias. Entonces, humilesco es una palabra muy interesante porque viene del latín, que es humus, y la palabra humus significa tierra. Entonces, lo que está tratando aquí mi hermano de explicar al decir minúsculos es que son unos arbustos que están pegados a la tierra. ¿Sí? Esta es una palabra interesante que la usamos muchísimo. Y una traducción literal que se acostumbra en el centro de traductores donde yo trabajo es humildes tamariscos, que no expresaría, humildes tamariscos, que no expresaría esto de que los arbustos están pegados a la tierra. El siguiente poema, el siguiente verso, gracias. Que es un solo verso, y ese 4 significa que es el verso 4 de la égloga cuarta de Virgilio. Dice, Ultima cumai venit iam carminis aetas. En latín, si alguien de aquí sabe latín o algo de latín, debe saber que se caracteriza por el hipérbato. Esto significa que la construcción latina es diferente al español. En español construimos con sujeto, verbo y complemento, y en latín se construye, pues, podríamos decir, de acuerdo al español, en desorden. Entonces aquí, última concuerda con la palabra aetas, que es la que está atinando. Cumai concuerda con carminis. Venit es el verbo que está en medio y iam es el adverbio. La traducción de mi hermano dice, ya viene, venit iam, la última edad, última aetas, de la poesía cumea, o sea, cumai carminis. ¿Qué explica mi hermano con esto? Esto explica, y lo dice de manera poética. ¿Qué me decís? Dice que las palabras, ahí está, hay una angustia, aquí está ya, hay una angustia en cada palabra. Es una manera de explicarlo para mi modo de verlo muy poéticamente, esta sintaxis latina. Dice, hay una angustia en cada palabra que se suspende aguardando a su compañera en el extremo del verso. O sea, un poeta con otro poeta. Virgilio con otro poeta. Aquí también explica varias cosas importantes. Carminis viene de la palabra latina carmen, carminis. Ustedes han escuchado carmina. Carmina es el plural de carmen, carminis. Y carmen es la palabra que en latín significa poema. ¿Sí? Esta palabra poema en latín tiene muchos significados. Significa, entre otras cosas, significa, entre otras cosas, aquí está, significa canto, profecía, oráculo, hechizo. Mi hermano, ahora que estuvimos en Parral, hicieron un folleto y publicaron el significado que le da mi hermano a la poesía, ¿cómo describe mi hermano la poesía? Entonces, mi hermano en este folleto, que lo tomaron de la literatura actual en las lenguas indígenas de México, dice, mi hermano define, eso es lo que decir. ¿Cómo define mi hermano la poesía? La poesía es un conjuro, una exclamación, una forma de invocación de la realidad. Esto lo está tomando de los clásicos, porque en los clásicos la palabra carmina, que es plural, carmen, significa hechizo, profecía, oráculo, e incluso está esta palabra en textos de derecho romano, que es a lo que me he dedicado, para castigar a los que practican carmina, o sea, cantos que son confusos. Otro poema, la otra imagen, por favor. Aquí está hablando de tu modo nascenti puero, quo ferrea primum, decine a toto surge, que es aurea mundo. Casta faventina, tus jam regnat apor. La traducción es, tú al niño que ahora nace, porque la generación de hierro primero desaparecerá y surgirá el linaje de oro en todo el mundo. Casta luquina favorece, ya tu hermano Apolo reina. Significa que el amigo este de Virgilio, que es Asinio Napoleón, acaba de tener un niño que se llama, no sabes el nombre del niño, que Virgilio se refiere al niño como nascenti
pueblo, que es el niño que nace. Y está hablando en esto que les acabo de explicar del Carmen Cúmeo. En el caso del Cúmeo se está haciendo referencia, Virgilio hace referencia a la Sibila de Cumas. No sé si hayan ustedes oído hablar de esta palabra Sibila, que en Grecia le llamaban pitonisa, y que eran mujeres que estaban en los oráculos de Apolo y que hacían profecías. Que el pueblo en aquel entonces viajaba muchos kilómetros para consultar los oráculos, y las sibilas o pitonisas, ya sea en Grecia o en Roma, les decían su futuro. Y de esto está plagada la literatura clásica, de estos oráculos. Entonces, como Virgilio es latino, a lo que se refiere es a la sibila. Entonces, aquí estamos hablando de que la sibila había predicho que había 10 edades, y por eso habla aquí de la generación de hierro y de la generación de oro. Aquí mi hermano traduce generación de hierro y linaje de oro, ¿sí? Y está estos versos diciéndole a Lucina, que es la diosa Diana, hermana de Apolo, que favorezca al niño que nace. Los dos temas son importantes. Así Napoleón, como el hombre que trae la paz a Roma, y el niño que nace, ahorita van a ver por qué es muy importante en este análisis que hace mi hermano y esto que nos está mencionando aquí. ¿Podemos ver la otra? En la otra es te cuidando de Decus o Caeli, te consule polio, et incipit magni procederenses. En la traducción del hermano es: y en ese tiempo, siendo tu cónsul, entrará esta edad gloriosa que es la edad de oro. Esto quiere decir que el niño que nace está marcando que termina la edad de hierro, que es una edad mala, y va a empezar una nueva edad de oro, que es la edad buena, y polio, y comenzará la procesión de los gloriosos meses. Un niño recién nacido marca el final de la edad de hierro y el comienzo de la edad de oro. Virgilio pide a Lucina, nombre de Diana, como diosa del alumbramiento, hermana de Apolo, que le ofrezca sus favores a él. Polión es el amigo de Virgilio, como ya se los dije, y estos son los dos temas que marca Virgilio. Bajo estos temas centra Carlos Montemayor su análisis, basándose en su propia teoría y colocándose Carlos Montemayor en el nivel 3, es decir, en el de la interpretación. Carlos explica al lector que este poema se leyó en la Edad Media, aquí viene lo interesante, y que se leyó conforme a las ideas del cristianismo y se interpretó de acuerdo a las ideas del cristianismo. La mención del niño recién nacido y la mención del comienzo de una nueva era dorada fueron los temas bases para considerar a Virgilio como profeta del nacimiento del Cristo y como hombre dotado de conocimientos sobrenaturales. Para reforzar esta afirmación, cuenta Carlos Montemayor que el mismo apóstol San Pablo, cuando pasó por Nápoles y visitó la tumba de Virgilio, se emocionó tanto que se puso a llorar, pues él había leído la Liber Muerta. Esto se los quiero platicar porque este es un trabajo de investigación que hizo mi hermano. O sea, no solo leyó a Virgilio, sino leyó a muchos otros autores que hablan sobre este tema. Aparte de que era creador, era también investigador. La Sibila de Cumas, la que acompaña a Eneas, del que les voy a hablar después, a los infiernos en el canto sexto de la Enea, es asimilada a la religión cristiana, porque Virgilio, al escribir Carmen Cúmeo, entendió, como tradujo mi hermano, la profecía de Cumas, entendió que se hace mención al nacimiento del niño y al comienzo de la nueva era. Entonces, mi hermana dice que por eso podemos observar a la Sibila en ambientes cristianos. ¿Podemos ver la siguiente imagen? Esta es la Capilla Sixtina y esta es la Sibila de Cumas, representada por Miguel Ángel, y está en medio de dos profetas, del profeta Daniel y del profeta Isaías. Y luego la siguiente imagen muestra que esta Sibila, la misma, la Sibila de Cumas, está en Nápoles, al sur de Italia, y había sibilas en África, había sibilas por supuesto en Grecia que les llamaban pitonisas, y las más famosas eran la pitonisa de Delfos y la Sibila de Cumas, ¿sí? Entonces, mi hermano termina diciendo sobre este trabajo que este poema ha tenido tres interpretaciones. Uno,
la del propio Virgilio, que se equivocó al creer que su amigo Colón sería grande y que su hijo gobernaría pacíficamente. En algún otro lado del libro nos encontramos que este niño no logró vivir muchos años, que creo que no logró vivir ni siquiera un año. 2. Segunda interpretación. La interpretación que el mismo emperador Augusto, en la cual se identificó con la égloga y pensó que Virgilio hablaba de su edad de oro de Augusto, que tampoco era. Y 3. La interpretación cristiana del advenimiento de Cristo. Esta obra concluye diciendo algo que a mí me parece muy bonito. Dice: dos hombres no miran el mismo río. De lector a lector, el poema es distinto. Así como Virgilio creó poesía a partir de Teócrito, así lo hicieron Dante y Petrarca a partir de Virgilio. La literatura se hace de muchos hombres, de muchas edades y de muchas lenguas. Por eso pensaba que traducir es hacer, es construir, es abrir una corriente, una poderosa nueva corriente, y no es tan solo verter agua de un cántaro a otro. Sin tratar de cansarlos mucho, les voy a hablar ahora de otro libro que se llama Apuntes del Exilio. Podemos ver la otra imagen. Yo me centro en este nivel que hace ver que menciona mi hermana de la interpretación, y me atreví, por supuesto, a leerlos, a sentirlos y a interpretarlos, por las muchas pláticas que tuve con él y porque sabía lo que él conocía de Grecia y lo que él conocía de Roma, de toda esta historia y lo que a él le gustaba. Entonces por eso me atrevo, no sé él, mi hermano, qué pensará al estar escuchando, si estoy yo en lo correcto o no. Pero esta es mi propia interpretación con lo que yo conozco de Carlos y lo que conozco de la cultura clásica. Este libro se lo dedica Susana, su esposa, y es póstumo, o sea, se publicó después de su muerte. Son 10 poemas. A diferencia de otros libros de poemas de mi hermano, en los otros libros, de los que más me gustan de su poesía es Finisterra y los poemas de Ximpao, él habla de nosotros como hermanos, de nuestros padres, de nuestro querido Parral, pero en este Poemas del Exilio, Apuntes del Exilio, son 10 poemas que tienen otra característica, que son poemas eróticos, que para mí fue una novedad. Y son un canto a la mujer y al hombre. Les leo algunos versos porque no son los poemas completos. La siguiente imagen, por favor. Bueno, es que quería hacer yo contar algo de las llaves de Urquía, pero bueno, seguimos la siguiente. Otra vez, las que siguen. Aquí. Dice: he vuelto sin rencor a tu abrazo y al mundo. He vuelto al origen de nuestra propia carencia, de nuestro doliente placer, que es un océano incansable, un incandescente diamante. Un sendero nos conduce a la desmemoria, otro a la luz. Una puerta es de marfil y otra de viento y música. ¿Cómo atravesar la puerta correcta? Digo, si hubiera una tal puerta, y eludir el camino donde aún nos hallamos. El siguiente poema, en la siguiente imagen. Después, mientras estuve a solas, varios años, cuando los inviernos me apartaron de ti, era asombroso ver la nieve cubriendo incesante las siluetas de los ríos, árboles, bardas, colinas, calles, y no extraer el sitio donde el padre recordaba. Aún así, cuando nos reuníamos, la ropa era ligera, un suave soplo bastaba para apartar de nosotros el algodón, el lino, el abrigo de lana y el cobertor. Y alguien en lo más alto de nuestro amor tocaba la puerta. Y había una puerta de sueños y otra de viento y música. No queríamos abrir ni atender el llamado ajeno de lo que nunca fuimos. Cuando se abrieron las puertas, de pronto vi que afuera de nosotros, allá, muchos caminaban en los senderos de la desmemoria y la luz. Cuando la leí y volví a releer los poemas de este libro, me encontré con esta idea de la puerta del sueño, de las puertas del sueño. Tiene otros poemas en que habla de las puertas. Hay un poema muy bonito, que aquí lo traigo si tengo tiempo, porque todo les quiero decir muchas cosas. Este poema, que seguramente lo conocen, que dice: dejo abiertas las puertas de la casa para que todos mis amigos, con sus recuerdos y su dicha, con sus amores distraídos y persistentes, lleguen con su risa y sus vasos desde el primer día de mi vida.
Dejo abiertas las puertas de la casa para esperar a mis padres en medio de mi infancia, y así sigue, para esperar a sus amigos, y al final dice, para estar siempre en el mundo. Esta idea de las puertas, en este libro de Apuntes del Exilio, me llamó la atención porque habla de las puertas del sueño, y es un tema que se trata en la Odisea y en la Eneida, la Odisea de Homero y la Eneida de Virgilio. Homero es el pilar de la literatura griega y Virgilio el pilar de la literatura latina. Y entonces les digo, el tema de las dos puertas lo trata Homero al final del capítulo 19 de la Ilíada. Recuerden que después de la guerra de Troya, la cual duró 10 años, Odiseo tardó otros 10 años en regresar a su casa en Ítaca, donde lo esperaba su esposa Penélope, tejiendo una tela y engañando a los pretendientes que se querían casar con ella para apoderarse de las riquezas de Odiseo. Los pretendientes están instalados en su casa, comiendo y bebiendo a costa de su patrimonio. En este pasaje de la Odisea, Penélope ordena a Euriclea, la nodriza, que le lave los pies a Odiseo, pues ya logró regresar a Ítaca, pero se presenta a Odiseo disfrazado de forastero para enfrentar a los pretendientes. Penélope no conoce aún su identidad y dialoga con él, tratándolo como un huésped, pues ella había dicho que tiene noticias de su esposo ausente. Ella le cuenta un sueño sobre 20 gansos muertos por un águila. En el sueño, el águila, con voz humana, le explica a Penélope que no se trata de un sueño, sino de una visión. Los gansos son los pretendientes y el águila es el mismo Odiseo, que le da la ignominiosa muerte, que les da la ignominiosa muerte. En este contexto, Penélope le dice al forastero que hay dos puertas del sueño, inescrutables y de lenguaje oscuro, y no cumple todo lo que anuncian a los hombres, y que hay dos puertas para los sueños, una construida de fuego y otra de marfil. Los sueños que vienen por el brillante marfil no se engañan, y los que vienen por la puerta de fuego anuncian las cosas que han de verificarse. Esta misma idea la toma Virgilio. Acuérdense que la Eneida pues, es una imitación un tanto de la Ilíada y la Odisea juntas, y Virgilio la retoma en el libro 6 de la Eneida. En esta obra, esta obra es el poema cumbre de la época de Augusto, en el que se cuenta la historia del troyano Eneas, que huye de su patria, destruida por el fuego, y que huye en busca de fundar una nueva ciudad, que será la futura Roma. Eneas baja al infierno, si se saben estas historias, baja al infierno a buscar a su padre que está muerto, y el padre le va a explicar qué es lo que va a suceder. Pero lo interesante que se ha investigado mucho y se ha analizado mucho es cómo baja Eneas al infierno y sale, lo está acompañando la Sibila de Pumas que ya conocimos, y sale del infierno vivo, porque le dice a la Sibila, pues muchos pueden, todos los que quieran pueden entrar al infierno, pero lo difícil es salir, ¿verdad? Entonces, él puede lograr bajar al infierno, porque en la literatura latina y en la griega, los muertos son los que tienen la verdad. Entonces, Eneas puede bajar, hablar con su padre, para que el padre le diga qué es lo que tiene que hacer para llegar a fundar la ciudad que tiene que fundar, y logra salir del infierno. Y la Sibila lo acompaña, y su padre de Eneas lo lleva a la salida del infierno. Y la salida del infierno sucede esto, pero antes quiero explicarles otra cosa. El inferus en latín significa lo que está debajo. Y entonces no es el infierno este que nos han tratado de representar, que hay mucha lumbre, que está el diablo y estas cosas. Es otro infierno, el que tienen los... Es el inframundo, exactamente. Y en ese inframundo, que explicaba yo en otra ocasión, están los campos elíseos. Y es ahí donde viven los poetas. Y es ahí seguramente donde está el mundo. ¿Sí? Así que él sale por la puerta le explica a su padre, lo lleva a la salida del inframundo y le dice a su padre que hay dos puertas. Déjenme verles esto. Lo guía a Anquises, se llama el padre de Eneas, junto a la Sibila a la salida del inframundo, y se despide de ellos indicándoles que hay dos puertas del sueño.
Una es de cuerno, por donde se da salida fácil a las sombras verdaderas. La otra, resplandeciente, está hecha de brillante marfil, pero por esta los espíritus envían sueños falsos al cielo, o sea, a los vivos. Así pues, Anquises lo despide por la puerta del marfil, es decir, Eneas entra al inframundo y sale vivo, porque los que salen por la puerta de cuerno son los muertos. ¿Sí? Que en la literatura es muy común que los muertos salgan y se le aparezca, por ejemplo, Héctor, que fue muerto por Aquiles, a Eneas para explicarle que tiene que salir de Troya y que tiene todos los pasos que tiene que seguir. Bueno, sí, ya casi. Los muertos son las sombras verdaderas. Ellos saben cosas del pasado y del futuro. Ellos salen por la puerta de cuerno para comunicarse con los vivos y decirles lo que sucederá. La verdad, como lo hacen Quises. En cambio, por la puerta de marfil salen los sueños falsos, por explicar, por eso salen Eneas por la puerta de marfil. En palabras más sencillas, las puertas simbolizan lo verdadero y lo falso. Representan dos mundos y dos niveles de conocimiento. El inframundo es la verdad, la vida terrenal es la ignorancia. Volviendo a la poesía de mi hermano, él nos habla de dos puertas. Una puerta es de marfil, otra de viento y música, y nos explica. Un sendero nos conduce a la desmemoria, otro a la luz. La puerta de marfil nos conduce a la desmemoria, al olvido, al falso. La puerta de viento y música nos conduce a la luz, es decir, a lo verdadero. En el poema séptimo, el poeta, o sea mi hermano, desciende al inframundo para buscar a la mujer amada. En la literatura griega y latina, acuérdense que hay otro personaje que baja a buscar a la mujer que se le murió. Y dice mi hermano, y no quería ya perderte, no quería que murieras antes que yo, mas no era un asunto de morir o de persistir, de abrir las puertas de marfil o de música en luz. Era difícil con el regocijo de la vida aceptar la muerte. Sin tus nombres, sin tu aliento, descendí a los infiernos a buscar los cuerpos que amaba. Muchos otoños y muchos veranos tuve que retornar al país de los muertos, caminar de nuevo entre cuerpos renacientes y comprender la dicha de los vivos. Hacerte morir y vivir, perderte y buscarte. Ahora aquí de vuelta, al poner mis manos en el calor de tu cuerpo, reconozco que la muerte y la vida llegan por distintos senderos, una por la memoria, otra por la luz. Al igual que Eneas y que Orfeo, que es el otro personaje, en su poesía Carlos muere y vuelve a la vida. En el inframundo busca y luego regresa. Siguiendo el orden sintáctico, la memoria es la muerte y la luz es la vida. La siguiente, por favor, y es el último fragmento que les muestro. Dice, es el último poema del libro. Porque te esperé muchas veces, horas y crepúsculos, montañas y tormentas, veranos y deslaves, llegaba en un instante imborrable que era indistinguible de tu cuerpo. Tu cuerpo era mi puerta de marfil al iniciarse el instante y la de viento y música una y otra vez al sentir. ¿Esto será el pasado o fue el futuro? Pensaba junto a tu fulgor. La terza llama de las cosas desaparecidas o la luminosidad de las cosas futuras. Ese rumor, esa música distante, esa luz, éramos nosotros. Era pues lo que no entendía. Tan sencilla, tan cercana, sin más misterio que tus ojos, con tu silencio, con el latido de tu propio cuerpo, con la sencillez de la piel, así donde estamos, hacia abajo. Volviendo ahora a Virgilio, la puerta de marfil es la de los sueños falsos, en los que nosotros vivimos día con día buscando nuestro yo y buscando cumplir nuestras metas. La puerta del puerto es la de los sueños verdaderos, donde encontramos nuestra esencia, nuestro yo, nuestras metas. Pero esos sueños verdaderos pertenecen a las sombras verdaderas, o sea, a los muertos en Virgilio. Siguiendo a Carlos Montemayor, la puerta de marfil es la que nos conduce a lo falso y por lo que continuamente estamos buscando la luz. La puerta de viento y música es la más importante, es la de la luz, es decir, la de la verdad. Y al contrario de Virgilio, Carlos encontró la luz, la verdad, o sea, la puerta del cuerpo, no en la muerte, sino en la vida misma, en el amor junto a su mujer. Esta es mi lectura, les decía yo, esta es mi interpretación. Y como
por lo tanto les digo, 2 lectores no leen el mismo poema. Les invito a que lean estos poemas y a que cada uno haga su propia lectura y su propia interpretación, para que se queden con lo que les parezca más significativo. Gracias. Sí, esto me trae recuerdo porque de repente yo también sacaba a relucir mis pocas reminiscencias de latín y griego en los seminarios con Carlos Montemayor. Fue una parte importante de mi formación académica en su tiempo. Y lo que sí quisiera también mencionar es que además de ser un filólogo y un gran conocedor de la literatura clásica, también dio un gran impulso a las lenguas indígenas y a la literatura indígena. Él marca una diferencia entre la literatura oral y la tradición oral, que no es simplemente platicar, hablar de algo, recordar algo. La tradición oral es la portadora, claro, de la memoria ancestral de nuestros pueblos, pero la literatura, decía él, como que tiene ciertas reglas específicas. Y recordaba justamente que Homero y los evangelios fueron precisamente literatura oral, tradición oral, pero con estas características por mucho tiempo hasta que no fueron consignadas por escrito. Y justamente lo que hacemos, los seminarios del CIDEN, que están abiertos a todo público, por cierto, también retomar la literatura indígena, las colecciones de escritores indígenas que Carlos Montemayor tradujo y que promovió. Y bueno, ahorita les presento a Antonio Bravo, pianista de cabecera de Carlos Montemayor, que nos tiene una agradable sorpresa. Voy a tratar de leer un poco de su vida, porque también aquí tenemos para rato. Estudió las carreras de composición y piano en el Conservatorio Nacional de Música, destacándose su participación en las cátedras de Mario Lavista, Horacio Franco, Héctor Rojas, etcétera, etcétera. Participó en los talleres y clases magistrales de composición con Leo Brewer, Isvan Lang, Franco Donatoni, Federico Ibarra, así como de piano con Paul Padura Scola y Ludovica Mosca. Hasta ahora tiene en su haber 8 producciones discográficas, 5 de ellas realizadas con Carlos Montemayor. Paralelamente a sus estudios musicales, ha desarrollado una intensa labor de difusión cultural en medios impresos y electrónicos. No lo digo, ¿te parece? Sí. Pero son muchos. Además de su labor como reportero cultural en Radio Educación de 2004 a septiembre de 2010. En esta misma emisora, actualmente escribe y conduce el programa Grave quien grave, dedicada a las novedades discográficas. Desde 2006 es comentarista para la red de USAT de los conciertos que albergan nuestras principales salas y teatro. Con ustedes, el pianista Antonio Bravo. Y después los esperamos para un vino de honor en la capelita. Gracias por la invitación, gracias por compartir en este espacio en el cual tuve la oportunidad de dar un concierto con Carlos Montemayor. Estaba recordando que quizás hace unos 10 años recién nos conocíamos, recién iniciábamos el proyecto de ensayos y teníamos nuestro primer disco, el último romántico. Y es muy importante lo que se ha dicho aquí, desde Susana, esta semblanza y esta manera que tenía Carlos, de alguna manera, de conjuntar a sus amigos, a sus afectos, para hacer lo que fue. Yo le llamé en su momento que era un poeta coral, como de alguna manera se hacía en el
periodo clásico, el periodo griego. Pero yo quiero saludar e invitar al propio Carlos Montemayor en esto que yo le llamaré una especie de espiritismo tecnológico, si me lo permiten. Yo apenas seré el medio. Y quiero que Carlos Montemayor nos salude, y que nos saludes con ese texto fundacional, ese texto que te mereció el premio de escritores para escritores Javier Villarrutia, Las llaves de Urgel o de Urgel. Carlos Montemayor, ¿cómo estás? Carlos, ¿estás por aquí, Carlos? Montemayor dice que los espíritus se van. Las llaves de Urgel. Título: Amiga mía. A su regreso, amiga mía, encontrará todo igual, todas las cosas igual, excepto mi salud. Se han hecho varios arreglos en los pasillos y en el jardín, mas el jardín y los pasillos permanecen lejos de mis sentidos inmediatos. No los visito, no los camino ya. Pero según la incansable Luisa, no cambiaron mucho de aspecto. Es decir, amiga mía, que a su regreso encontrará todas las cosas en el mismo sitio y en la misma condición, inmodificables como la simetría de un juego que requiere dimensiones constantes para que figuras talladas o almas avancen o retrocedan en planos terminados que nunca agotan sus anhelos de rompimiento, de insólitos desacuerdos. Que la hemos extrañado es cierto. Recordamos su presencia amable, su conversación, su fino gusto por el jardín y por esos libros viejos que me dan sus años a cambio de los míos y que solo usted, amiga mía, aparte de mi insensata lectura, ha querido tocar, ha querido revisar para mi mejor uso de ellos. Desde su partida, desde que le extrañamos, Luisa se ha empeñado en arreglar la biblioteca de tal modo que cuando usted regrese encuentre un ventanal enorme que inunde con la mayor cantidad posible de luz el espacio que abarca la mesa de estudio y los estantes que asoman por la puerta. Era Carlos Montemayor este poeta que interpretaba muy bien la rítmica clásica, es decir, los pies métricos. Ya habló precisamente Marta Montemayor de esa relación estrecha hasta el último libro, ¿no? Él era un músico también, y en ese sentido, aquellos pies métricos, el yámbico, el troqueo, el anapesto, esto que ahora nos conforma en cada frase, eran la una y la misma cosa que la música, no había una división, eso hay que decirlo muy claramente. Él respiraba en ese sentido con esa rítmica. Y Marta Montemayor acaba de echar luz sobre la traducción. El poeta es un traductor él mismo, es decir, un poema en sí mismo es una traducción. Y eso queda muy claro en ese poema Arte Poética, un poema bellísimo. Cuando Carlos, te lo vamos a escuchar a Carlos, si es que todavía está con nosotros, Carlos. Arte Poética, que parece que es una definición de esa traducción, de ese sentido a raíz de una fruta. ¿Cómo decirlo sin querer de alguna manera definir a la fruta? Un traductor con esos pies métricos, con esa musicalidad, hace esto que hizo Carlos Montemayor, esta arte poética. Carlos Montemayor, arte poética. Cuando mi hijo come fruta o bebe agua o se baña en un río, solo dice que come fruta o bebe agua o que se baña en el río. Por eso ríe cuando leo mis poemas. No comprende aún tantas palabras. No comprende aún que las palabras no son las cosas, que en un poema quiero decir lo que nos rebasa a cada paso. La ida entre quincenas y casas prestadas y ropas que envejecen. La esperanza entre deudas y calles compartidas con días monótonos y con mañanas cuya única dulzura es el agua que nos baña.
la honra entre empleos temporales y amigos deshonrados, la rapiña entre diarios y oficinas públicas, la vida que nos abre los brazos para tomar a un lado la noche de las lluvias y en otro los días de las desdichas. Mas cierta vez, comiendo un persimonio de mi pueblo, dijo sin darse cuenta que sabía como a durazno y ciruela. Porque desconocer esa fruta no dijo lo que era, sino cómo era. No comprende aún que así hablo yo, que trato de comprender lo que desconozco y que intento decirlo a pesar de todo. Como si ignorar fuese también una forma de comprender. Como si siempre recordara que la vida no es una frase, ni un nombre, ni un verso que todos entienden. Es a mi modo como decir que bebo agua o como una fruta o que me baño en un río. La traducción va más allá que el propio lenguaje. Parte de cualquier cosa, el amor, la situación erótica, la deuda que se tiene con los que nos rodean, como yo creo que todos los que estamos aquí tenemos deuda con el propio Carlos Montemayor. Cátedra intercultural. Interculturales somos y en el camino andamos, si no, no somos nada. Interculturales hemos sido siempre. Ya lo mencionó ahora a Marta, desde tiempos inmemoriales, y si no hubiera existido el verbo, no fuéramos interculturales. Bereshit Elohim, dice el Génesis, y en el principio fue el verbo. Y sin nombrar a las cosas, pues no seríamos nada, no trascenderíamos. Y sin recordar mucho menos. Yo quiero leer un fragmento de este texto que, por cierto, coincidió ahora en las jornadas de Carlos Montemayor en Parral, que Vicky Montemayor, su hija, había escogido, sin que nosotros nos pusiéramos de acuerdo, este fragmento que les voy a leer, para los pendones de estas jornadas Montemayor, y que está en el retorno tercero de este libro, Las Minas del Retorno. Estas charlas, yo les llamo charlas del retorno, el legado de Montemayor en su propia voz. Es una belleza porque es lo que nos tiene aquí reunidos a ustedes y a nosotros acá arriba. Dice, y es como si el recuerdo no pudiera despedirse, porque Dios o el universo puso el recuerdo en el hombre para eso, para que no se despida, para que no parta, porque las cosas perduran no por haber brotado o por haber desaparecido, sino porque han estado en la vida, porque las hemos sentido junto a nuestra vida. Así como en millares de flores, tiene cada día una la vida junto a todas las otras, porque el lugar y el recuerdo no es anterior ni posterior, porque eso es lo que importa, porque se sustenta en la vida. Ya lo dijiste ahorita, Marta, la vida, el erotismo, qué sé yo. Pero yo siempre me pregunté, no sé ustedes, ¿cómo tenía Carlos Montemayor tiempo para todo? Para cantar, para traducir, para investigar, para interpretar a los personajes de su novela, para ensayar conmigo las partituras, siempre las tenía puestas, para vivir la vida, para gozar. Yo quisiera, porque aquí ya me dicen, para los amigos, Carlos Montemayor, ¿cómo tenías tiempo, ese tiempo para todo? ¿Qué era esto para ti, ese tiempo para todos? He trabajado mucho, he hecho muchos trabajos, pero te aseguro que yo no entiendo cómo he tenido tiempo además para beber tanto, comer tanto, haberme enamorado tanto y haber hecho tanto desorden en mi vida. No sé cómo he tenido tiempo para todo, pero yo no he sacrificado ninguna alegría, ninguna dicha, ningún amor, por ninguna parranda con mis amigos, ninguna ocasión para cantar con mis amigos, ópera o corridos o lo que sea. Nunca he sacrificado. Y sin embargo, he podido hacer todo, ¿no? Yo no lo sé, no me preguntes cómo, pero así es. Ya le pregunto cómo. Y Carlos, siempre preocupado por las injusticias que no solamente tenían que ver, por supuesto, con
las diferencias terribles sociales que hay, sino con la traducción, ese no poder comunicarnos. De hecho, es yo creo uno de nuestros principales problemas, aunque hablemos en español, ¿no? Nos ha pasado ese diálogo de sordos. Y yo creo que esa fue una de las vías, de los rieles, por los cuales corrió esa gran maquinaria poliédrica de Carlos Montemayor a lo largo de su vida. Era alguien comprometido, no solamente con las causas sociales, sino con cada uno de nosotros. Si alguien le decía algo, oye, Carlos, ¿qué puedo hacer en esto? Nos llamaba, se quedaba con, de alguna manera, la obsesión de contestar a nuestras respuestas, de decirnos puntualmente y con esta mesura que siempre le ha caracterizado, todo ello. Entonces, Carlos Montemayor, ensayista y traductor, es también parte de la totalidad del escritor. En ese sentido, no puedo concebir yo un escritor de la capacidad de Carlos Montemayor sin la música, sin la traducción, sin la preocupación de que el no entendernos ya en sí mismo es una agresión, es en sí misma una forma de amedrentar. Si no nos comprendemos, podemos llegar incluso a destruirnos. ¿Qué fue para ti entonces, Carlos, el ser ensayista y traductor? Esta parte de ti de la que ya habló tu hermana que presente, Marta. Por favor, háblanos de esa faceta tan maravillosa del ensayista y traductor y compártelo con todos nosotros. Como traductor y como ensayista, a mí me resulta un ejercicio muy natural. Creo que soy ensayista porque es una forma de hablar en voz alta sobre mis lecturas, compartirlo, así es una especie de conversación. No toda la conversación, sino que hay mucha información, ¿verdad? Y la traducción es también otro ejercicio de lectura. Sí, para mí ha sido muy importante la traducción porque he aprendido a escribir con la traducción. He aprendido a conocer más los otros idiomas y el castellano, por supuesto. Pero para mí es natural, es como compartir o como decirle a los demás lo que estoy leyendo. Entonces, creo que tener a nuestro alcance, poner al alcance del lector mexicano poesía que yo creo valiosísima y que es útil para nosotros, que es útil como educación, que es útil como motivación, que es útil como conocimiento humano, pues me parece natural. Es decir, no es un esfuerzo, no es algo premeditado, no es decir, me sale natural. Me parece como una consecuencia lógica, natural de mi propio entusiasmo, de mi propia vida, digamos. Ya quisiéramos todos esa naturalidad, ¿no? Es lo que esa naturalidad nos resta de vida, ¿no? Es correcto, sí. Y en todo ese compromiso, las lenguas indígenas. Carlos Montemayor, quizá desde que veía a los mineros arrastrando los pies de regreso a casa, como está en estas minas de retorno, viendo la muerte, la injusticia, las manos negras, agritados, no solamente los pies y las manos, sino el alma. Quizá ahí volteó a ver a otros mundos, a otros pueblos, entre ellos, por supuesto, los pueblos indígenas, que surgen en Oaxaca, que surgen con amigos en común, preocupados por ello, y que lo tomó verdaderamente como una de sus grandes encomiendas en esta vida, en este plano tierra, el traducir, el ir a los lugares in situ, quedarse ahí semanas, meses, regresar, rodearse de otros entusiastas, académicos, pero sobre todo entusiastas. Carlos Montemayor, ¿qué pasó desde, por supuesto, lo que se ha hecho en conjunto, en coro, pero qué ha sido para ti las lenguas indígenas? ¿Qué desarrolló, qué nos descubre, nos desvela este trabajo que entre otros hiciste tú con tanto entusiasmo acerca de las lenguas indígenas? Carlos, por favor. Creo que es uno de los acontecimientos fundamentales de la cultura mexicana de finales
decirlo, la revitalización de las lenguas indígenas, la utilización por los propios intelectuales indígenas de los alfabetos prácticos, porque si bien lo miramos, desde que se establecieron alfabetos con signos latinos fonéticos en nuestras tierras, fueron en el siglo XVI por los frailes, los religiosos católicos, en el siglo XX por los religiosos protestantes norteamericanos, pero en ningún caso fueron elaborados para que sirvieran de expresión propia para los pueblos indígenas, sino al contrario, para despojarlos de su propia cultura, despojarlos de su propia conciencia cultural y someterlos al endoctrinamiento religioso. En las lenguas indígenas solamente se pudieron escribir homilías, catecismos, sermones y nunca poemas, danzas, expresiones centrales, filosóficas, médicas, históricas de los pueblos indígenas. Incluso en el siglo XX, la elaboración de nuevos alfabetos prácticos sirvió para la traducción de la Biblia y la expansión de las sectas protestantes. Y cuando esto ayudó al Estado mexicano para elaborar cartillas de alfabetización, esa misma alfabetización tenía y sigue teniendo como finalidad la castellanización absoluta, es decir, la eliminación de las lenguas indígenas para incorporarlos a una castellanización absoluta. Es decir, estamos hablando de una represión absoluta, de las represiones más brutales de las que se puede tener historia, pero permanente durante 5 siglos. Y es hasta este momento en que los escritores indígenas están hablando de sí mismos, para sí mismos. Y esto creo yo que es uno de los acontecimientos más importantes de nuestra cultura a finales del siglo XX. La lengua es un reducto que nos permite distinguir el universo y reconocerlo. No solamente, no es como decía Borges, muy bien dicho como Borges, el idioma no es un repertorio arbitrario de símbolos, es una forma de entender el universo. Las lenguas indígenas son tan sutiles, tan ricas, tan expresivas, y saben tanto de nuestro territorio, ellos han cantado nuestro territorio mucho antes que la lengua española, que contienen en sí mismas toda una ordenación religiosa, cultural, social, política, que les permite ver en la montaña, o en el río, o en la costa, cosas que nosotros no vemos. Y Carlos, si me permites un poco para dar ejemplo, dar tonalidades a ello, el origen del hombre en lengua mayense, esas lenguas a las cuales le dedicaste tantos años, Carlos, y nos gustaría escucharlo precisamente en esa lengua que tanta musicalidad nos trae, el origen del hombre. Tinka chin o sinet ulu hayet nikau si o si ulu manesti wael mani hautin koni kali dewa tuta tikla tuta il ashi ibulu o se hatsan hanti ti chich ti watsana an atikla si so tuta te o se tintala ibulu tikani mamla Villal, este país de la chica, te inunda chica, te chica. Ahora Villal, te pina chica, pulik música, la pulik ma, ana este pulik arch, sheta chica, en su te kaila ya was ni hanto, ya was tashtala ya was ikulu etalawa, an kaila, el origen del hombre. Cuando vivían los dioses que le llamamos Mam, Mushi, le llamamos Arch, las cosas de Mam, ellos vivían en el universo, ellos no son seres humanos, sino son espirituales, querían ver al mundo alegre, querían ver al mundo tranquilo,
que viva alguien después de haber creado todo lo que vemos. Entonces, Ma y Mushi, ellos dijeron que iban a crear al hombre. Fueron creados otros hombres, o sea, otros seres, pero no funcionaron porque algunos eran de madera, pero no funcionó. Después fueron creados otros de lodo, pero el lodo se deshacía, no funcionó, se deshizo. Luego nuestro Ma y Arch dijeron que era mejor moler la masa de maíz y hacer mucha masa. Hicieron masa, con ello, con la masa, se formó el cuerpo del hombre. Con el olote del maíz, de la mazorca, se formó los huesos del hombre. Que no es otra cosa que el Popol Vuh, ¿no? Y nosotros somos hombres de barro y maíz, esa conformación que está en esos escritos. Carlos Montemayor, ya acercándonos al final de esta charla contigo, esta charla de retorno, hay dos libros o dos series de libros que has dedicado a la guerra, esa que se inicia por la injusticia, como ya lo hemos mencionado. La guerra en el paraíso, este libro que es también yo diría concebido en verso también, es decir, hay una métrica y una rítmica y además una poética precisamente del paraíso. Pero háblanos un poco, que no sea yo por supuesto, que seas tú, sobre el título, sobre estas imágenes que después has traducido para una de tus mejores obras, Guerra en el Paraíso. El paraíso es un ejido cafetalero que se encuentra en lo más alto de la Sierra de Atoyac, después de San Vicente de Benítez y mucho después de Atoyac, muy arriba. Cuando yo estuve allí para conversar con uno de los tíos de los Cabañas, Pascual Cabañas, me fascinó el lugar, me atrajo muchísimo. El frío, bueno, los loros, la semejanza ahí sí con la Sierra de Chihuahua, por el silencio, por el viento helado y por la limpieza total, preciosa del cielo, me recordó la Sierra del Estado y me gustó mucho ese sitio. Además, me había costado mucho trabajo, tuve muchos problemas para llegar hasta arriba, digamos. Y en esa tarde, cuando yo estaba afuera, donde estaban secando los granos de café, conversando con él y veía a lo lejos a algunos trabajadores, algunos campesinos, yo sentí que ese lugar debía estar en mi novela, pero de una manera muy notable. Quizás en ese instante no pensé que en el título, pero sí se me quedó esa impresión tan pura del ejido del paraíso como una de las necesidades de expresión ya de la novela. La guerra, evidentemente, porque se trataba de hablar de una larga guerra, no de una guerrilla, no de un levantamiento ocasional, sino de una guerra continua, de una lucha permanente que implicaba no solo los años que duró, desde el 67 por lo menos hasta el 74, más secuelas posteriores, sino que hablaba de siglos, porque se trataba de un asentamiento, de una sierra que ha sido el escenario de luchas patrióticas y libertarias desde Vicente Guerrero, desde el general Álvarez hasta los movimientos zapatistas. Uno entre los generales se contaba con Humberto de los Cabañas mismo. Entonces, estoy refiriéndome con la palabra guerra a todo un periodo importantísimo, a un carácter importantísimo libertario, como
tribu de la Sierra de Guerrero. El paraíso tiene también dos sentidos, aparte del ejido, el que a unas cuantas horas se encuentra el otro paraíso de la Ulises, que es Acapulco. Yo creo que en ese sentido se reunieron dos conceptos, y en una reunión, en una comida a la que nos invitó y tuvimos con banda, Juan Hermano Chacón, Rosario Martínez, Ignacio Solares, creo que a Sebastián, a José Vicente Anaya, les planteé algunos posibles títulos y todos, o casi todos, se inclinaron por el paraíso. Para escribir El Paraíso, yo por lo menos en dos ocasiones estaba seguro que me mataba. Incluso hubo un momento en un poblado así lejísimos por la Sierra de Tepa, en el que yo estaba solo, ya incluso hasta me encochaba porque estaba esperando el disparo. Pues escrito con esa aprensión in situ, en el lugar. Carlos Montemayor no era un escritor de buró, ni tampoco vendedor de buró, siempre con amigos. Y entre esta obra estuvo rumiando esa serie de 3 novelas de la guerrilla en Madera, Las armas del alba, La fuga y Las mujeres del alba. ¿Cómo fue ese proceso, Carlos Montemayor, de Las armas y las mujeres del alba, que vio pasar otras novelas y que fueron de tus obras ya hacia el final de tu vida? Por supuesto, las mujeres del alba, que fue una promesa también, una petición, no sé si fue en Ciudad Juárez, ¿no? Por Alma Gómez, de las protagonistas, y lo que les mencionaba hace un momento, es decir, ese compromiso de Carlos Montemayor, y lo cumplió hasta el final de su vida, ¿no? Casi ya sin aliento, sin fuerzas, escribiendo las últimas líneas. Pero Carlos, háblanos de ese proceso, de ese rumiar, de ese compromiso que tenías con la Sierra de Madera, con las armas y las mujeres del alba. Cuando yo sentí que ya tenía la formación literaria suficiente para hacerlo, porque estoy hablando de amigos entrañables de la adolescencia, que formaron parte de este grupo guerrillero de asalto al cuartel militar. Cuando yo sentí que ya estaba listo para escribir a la altura de lo que yo quería hacer, me resultó imposible porque estaba tan cercana a mí la historia o la epopeya. Había tanta necesidad de decir muchas cosas internas, emotivas, políticas, que necesité tomar distancia de ese tema. Y esa distancia me obligó a escribir primero Guerra en el Paraíso, la guerrilla en Guerrero, en el otro extremo del país. Después los acontecimientos de Chiapas me obligaron a escribir mi libro sobre Chiapas y sobre el indígena de México. Cuando retomé la novela sobre Chihuahua, por las investigaciones de movimientos campesinos, tuve que retrasarme algunos años, en la década de los 50, y allí se atravesó otra novela que se llama Los informes secretos, que es una novela escrita desde la perspectiva de seguridad nacional. ¿Cómo se ve el país? ¿Cómo se ve el movimiento político del país social desde febrero de 1995 a agosto de 1995? Y a partir de esas investigaciones de seguridad nacional, el descubrimiento de México desde 1950 para acá. Esta es la propuesta que yo tengo en esa novela. La novela sobre Chihuahua me ha obligado a escribir antes de ella 3 novelas o 3 libros. Todo ese proceso, ¿no?, de 3 décadas para dejarnos este legado, como nos ha dejado esta palabra, como sigue manifestándose con esta palabra tan concreta, con esta pausa, con estas ideas. Y yo no quisiera dejar este escenario y agradecer a todos ustedes por la invitación. Así que, Carlos, nos leas ese poema
que todos nos llega, aunque no seamos de ese lugar. Porque finalmente, como Ítaca, tú regresabas a tu parral querido siempre, ese que considerabas el centro del universo, ese en el que acabamos de estar, ese lugar mítico que quizá tú creabas o recreabas en tu imaginario, y quizá también era ese Ítaca, paraíso, ¿no? Yo creo que en ese sentido, y con este poema, porque no conozco a nadie que haya amado a su lugar de origen con Carlos Montemayor, que se lo sacara en cualquier conversación. Entonces, Carlos, para despedirnos, para agradecer al público que nos acompañó en este mediodía, para culminarlo, a que lo siga leyendo, a que vayan a su poesía, a su cuentística, a releer sus novelas, después de lo que nos dijo este día, después de lo que nos arrojó Marta, después de lo que nos dijo Susana, con otros ojos y otros oídos, a Carlos Montemayor. Y te agradezco mucho, Carlos, que hayas estado con nosotros. Por favor, el poema Parral. Este poema Parral lo dediqué a un gran poeta griego, Nikíforos Bretanos, que mostró a lo largo de toda su grandiosa obra poética un aprecio por su tierra natal, un aprecio también por toda la Grecia, que fue su patria, y un gran conocimiento del alma humana. Él respondió con otra dedicatoria a un poeta húngaro, Yamí, con un poema muy hermoso que llamó Tres Poetas, donde hablaba de la fraternidad, que la visión de la vida, o la visión del mundo, la visión de nuestra propia región natal, podía estrechar los lazos fraternos entre poetas que nos hubiéramos desarrollado en países distantes. Nikíforos Bretanos, pues, fue el poeta griego a quien dediqué este poema. Subo al monte de mi pueblo, subo a la parte más alta del monte, encima de mis recuerdos, encima de mi vida. El mundo y la tarde me rodean y parecen la casa de mi infancia cuando había fiesta. Es luz, huertas, hierba, mineros saliendo de las minas, madereras quietas, ganado que entra otra vez al pueblo, nogales erguidos entre álamos y sauces a la orilla del río. Todo parece posible desde aquí. Parece posible desear los veranos en que todos los niños regresábamos del río, en que su corriente nos mojaba los sueños, porque pasaba no solo con el agua, sino con todas las cosas del mundo. Todos los seres, toda la corpulencia del universo nos cubría entre el olor de agua y de hojas y de verano. Aún muchas noches después, bajo la almohada, pasaba el mundo en el murmullo de esa corriente. Parece posible sentir desde aquí los arbustos de membrillo donde jugábamos, las huertas donde se agazapaba la frescura de los veranos, como si las tardes revelaran un secreto del mundo y los recuerdos atravesaran mi cuerpo desde una vida que no era mía. Pues amigos, esta fue una charla con Carlos Montemayor, una charla que siempre nos dejará con el compromiso de hacer valer cada palabra que aquí se ha dicho. Susana, muchas gracias por la invitación. Hay que mencionar que esto no sería posible, por supuesto, sin esta gran labor que has hecho, Susana, pero también sin parte de este acervo fotográfico que una gran parte, el 60%, ha recopilado Susana, muchas que hiciste tú, otras de la familia, en fin, de prensa, otras que yo he metido para un poco enriquecer estas charlas. A Carlos Montemayor, gracias, porque además
acervo de audio no sería posible si una vez que me dijo, oye, me subió allá hasta las oficinas, está arriba, mira, tengo todos estos casetes ahí regados, entrevistas, y me encomendó la gran tarea de digitalizar todo su acervo auditivo, del cual he sacado, esto es apenas un ápice, es una charla amena de varios de los temas que dejó, pero digamos, podemos hacer conferencias sobre las lenguas indígenas, y son alrededor de casi 300 horas de audio, porque también tengo las charlas que hicimos con Alichu Macero. Los miércoles nos reunimos con Alichu Macero y un día me dijo, maestro Bravo, ¿por qué no trae usted su grabadora? Y grabamos las charlas, algo que nunca va a decir Aline ni yo en entrevista, pues aquí, ya con unos whiskies y unos vinos, unos riberas del Duero, pueden salir cosas, incidencias, chismes, en fin, ¿no? Entonces con Alichu Macero tengo 29 horas de grabación, también maravilloso, por temas, y también mencionar que estos apuntes del exilio, ahora que menciono a Alichu Macero, tuvieron los ojos meticulosos también de un gran conocedor de lenguas griegas y latinas, pero sobre todo de la poesía, de Alichu Macero. Después de que ensayábamos nosotros, de que comíamos, como un adolescente, Carlos Montemayor, como aquel estudiante de letras que va por primera vez a que le revisen un texto, iba con esa humildad. Y yo pocas veces lo veía nervioso, pero cuando le mostraba el texto, este libro, en las cuartillas, se ponía de un nervio ante los ojos de Alichu Macero, que por supuesto corrigió a Rulfo, que se peleó con Rulfo pero para esos ojos de Alichu Macero, ese amor, ese erotismo también, fue esos mismos ojos que puso Carlos Montemayor en la meticulosidad del ritmo que encontramos en estos apuntes del exilio, orgullosa Susana, ¿no? Entonces, ese es el acervo, que una parte lo tiene la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pero ha ido creciendo, y para eso son estas charlas. Yo por eso acepté gustoso, porque si no las damos a conocer, si no damos eso que, es decir, Carlos Montemayor está en los libros, una parte, pero hay otra parte no escrita, que es la que escuchamos ahora, y es otro libro que se escribe, y no hay como escucharlo en su propia voz, ¿no? Espero que entonces hayan disfrutado de este concepto que hemos logrado, Susana y yo, de estas charlas del retorno, porque Carlos sigue vivo. Gracias. Sí. Bueno, nada más agradecer, digo, a los amigos de Carlos que han estado acompañándonos el día de hoy, presentando nuevamente su pensamiento, su obra, su personalidad. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Recuerdo cuando estaba en la escuela, digo así como secundaria por ahí, que justamente lo que se comentaba es que los griegos decían que la poesía era la lengua de los dioses, es música y palabra, y inicialmente se declamaba con fondo musical. Los mismos cantares mexicanos, por ejemplo, parece que se cantaban. Ya hemos perdido, por desgracia, la métrica y la música, pues, la armonía que nos acompañaba, pero es un buen tema para los que les interesa. Y lo de las mujeres del alba, precisamente lo presentamos aquí, fue una obra póstuma
o sea, se editó después del fallecimiento de Carlos Montemayor, y justo cuando inauguramos la cátedra intercultural Carlos Montemayor, vino Alma Gómez, entre otros, siempre con el apoyo de Susana de la Garza, y presentamos este libro con otros amigos más de Carlos. Y bueno, no me queda más que invitarlos entonces al vino de honor aquí en la barra de la sala M. Ponce. Agradecer de nuevo a todos los que nos han apoyado para que este evento se realizara. Disculparme porque estaba contemplada también la venta de libros de Carlos Montemayor, nos fallaron, pero les recuerdo que ahí está la libreta, pueden apuntarse, inclusive hay ahorita una oferta de libros de ediciones más antiguas de Carlos Montemayor que se pueden entonces, a los que pueden tener acceso si así lo desean, y la dirección de la cátedra, que es www.catedracarlosmontemayor.org. Aquí hay algunos viejos amigos, compañeros de los seminarios con Carlos Montemayor. Si alguien, ellos u otros del público quisieran hacer algún comentario, con todo gusto los escuchamos. Gracias a todos. Pero los demás se me